Y a esta hora de la mañana seguimos pensando y tomando a Valencia en España como una de las capitales de la catástrofe a raíz de lo que sucedió y de lo que viene ocurriendo ya desde hace por lo menos 4 Estamos días. contabilizando hasta el momento y es una cifra lamentablemente que va a quedar como provisoria, 158 muertos. Estamos con Ailén y Jorge que se encuentran justamente en la región de Valencia en este momento. Buen mediodía, buenas tardes, dentro de lo posible para ustedes. Desde la Argentina, Silvia Fernández y Alejandro Puertas los saludan. Hola, buenas, Bueno, buenos días. Ailén, bueno, consultarte dónde están ustedes ahora, exactamente ubicados y cuál es la situación a esta hora allí en Valencia. A ver, nosotros justamente por suerte nos encontramos en la parte más de la ciudad, vivimos más cerca de la parte universitaria. Entonces, como la ciudad de Valencia está rodeada por un antiguo cauce del Turia que está seco, justamente por algo que pasó igual hace mucho tiempo, se inundó y entonces se quitaron todo el agua justamente para que no se vuelva a pasar y luego hicieron otro cauce abajo. Entonces todos esos dos cauces básicamente ahorraron a la ciudad que se inundara. ¿Qué pasa? Que el problema fue más gordo la parte de abajo, la parte del sur sobre todo, en lo que más sufrió la parte de la inundación. Ailén, estamos viendo imágenes, la verdad, dantescas, ¿no? De una destrucción total, de autos apilados. Cuando vos salís a caminar por tu barrio, ¿con qué te encontrás? Como decía, en la parte de la ciudad, justamente acá No hay no problema. pasó prácticamente nada. Lo que pasa es que todo eso son los pueblos de alrededor que están a 10 minutos en coche, están muy pegados a Valencia. Y sí, efectivamente los socorristas tienen muy difícil pasar hacia los pueblos para básicamente ayudar toda la gente, tienen pocos suministros por el mismo motivo. Está bastante complicado. Mismo mi padre, que trabaja en una empresa de recogida de basuras, lo tuvo muy difícil porque no Claro, podían pasar. claro. Ailén, sos argentina, residente en Valencia desde hace cuánto tiempo? Sí, el año que viene serán 10 años. 10 años ya. Se le Y pegó, habías, claro, y el se le acento pegó. Sí, sí, pegadísimo. sí, 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 sí. Por lo que estás viendo, este tipo de tormenta, la primera vez que la padeces allí en España, claramente, ¿no? Se habla de una tormenta histórica que está generando toda esta situación. Sí, exactamente. O sea, nunca ha sido de esta magnitud, pero sí que más o menos en Valencia lo que pasa es una vez al año que digamos que da unas tormentas bastante fuertes, se inunda algunas estaciones de metro y tal, y suspenden clases, pero no como esto que pasó este año. Ailén, ¿Tiene Jorge algo que comentar? vamos a sumar a nuestro especialista de meteorología en este momento. Santiago, hay que remitirse casi 70, 80 años para encontrar una tormenta de estas características en la zona de Valencia, ¿no? Sí, hay que remontarse a la década del 50, donde hubo un temporal que generó desbordes de todo tipo en esa zona de España, pero lo que sucedió esta semana no tiene precedentes. Es la peor tormenta que pasó esa región en toda su historia. O sea, quedó todo absolutamente desbordado. Vuelvo a reiterarte, como estuvimos hablando toda la semana, cayeron entre 300 y 400 milímetros en menos de 24 horas. Entonces, hay dos situaciones acá. Primero, que esa cantidad de agua al caer en tan poco tiempo no hay ciudad que la aguante. Claro. Y segundo, la infraestructura en cuanto a las obras, ¿sí? Las obras públicas en esa zona. Entonces, Es una zona seca, además. Claro. y es una zona seca, por lo cual, si bien la ciudad está preparada para ese tipo de temporales de danas, ¿sí? Que es muy típico que tengan ese sistema de bajas presiones con tormentas, llega un punto que se alcanza un límite, y este límite claramente se pasó. Entonces, no hay obra que aguante en ninguna ciudad del mundo 400, 300 milímetros en menos de 24 horas, lo que generó el colapso total de Valencia. Y lo que sumó una complicación extra es que hay muchas zonas que están en barrancos, que están en declive, por lo cual ahí el agua empezó a arrastrar los autos, empezó a arrastrar a las personas, hay casas que tienen sótanos que quedaron completamente bajo el agua, Ahí están muchos de los muertos. y que fue el resultado trágico, ¿no? Con detalles que realmente son impactantes. Ailén, estamos hablando aquí en Argentina de 158 personas fallecidas. Es la misma cantidad de víctimas que a esta hora están justamente informando los medios españoles allí. No estoy al tanto, pero probablemente, porque el problema es que, claro, hasta que no salió el sol y no salieron los equipos de rescate, que además tardaron más tiempo de lo debido,
no pudieron ver básicamente cómo estaba la situación. Cuando empezó a bajar el agua, el barro y pudieron levantar coches, ya se vio otra situación, lamentablemente. Ailén está junto a Jorge, ¿verdad? Sí, exacto, está acá al lado mío. Bueno, te vamos a pedir a ver que nos pases con él, porque así también queremos Claro. tener su mirada. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas. Vos sos español, ¿no? Bien. ¿O argentino? Sí. No, de aquí, de Valencia. Bueno, contanos, Jorge, ¿qué ven tus ojos? ¿Qué imágenes te llevas cuando te vas a dormir a la noche? Más allá de lo que nos puedas contar, no queremos una crónica periodística, queremos tu mirada como un ser humano que está padeciendo una tragedia de estas características. Tanto la ciudad como los servicios de emergencia no estaban preparados para todo esto que ha pasado. No ha habido una buena reacción por parte de los servicios de emergencia. Y a momento de ahora siguen sin brindar apoyo. Es terrible lo que estás contando, Jorge, realmente terrible. Consultarte qué pasa con los alimentos, qué pasa con aquellas personas que han perdido todo. Pues básicamente aquí en la ciudad la gente ha entrado en pánico, a pesar de no tener necesidad ni de agua. Aquí en la capital no se cortó el agua, no ha habido ningún tipo de problema. De hecho, ese día aquí no llovió. Claro. Llovió solo en los pueblos, pero la gente ha arrasado con todo lo que hay en los supermercados, en tiendas. Han comprado de manera compulsiva, en vez de brindar apoyo a los pueblos. Se ha escuchado al presidente español, Jorge, pidiendo a la gente que no salga de sus domicilios bajo ninguna circunstancia. Sabemos que no se está refiriendo al punto urbanístico donde vivís vos particularmente, sino a la zona más serrana. Pero ¿cómo se la contiene a esa gente? ¿Se la está en este momento ayudando con víveres? Si no puede salir de su casa, si no tiene electricidad, si no se puede comunicar con nadie, ¿cómo sobrevive? Pues gracias a la ayuda del propio pueblo. O sea, la gente es la que está ayudando a las otras personas. Por parte del gobierno, muy poca ayuda. Pero la gente se está volcando con los pueblos, gente de la ciudad está yendo a limpiar calles, a llevar suministros, se están organizando recogidas. Es decir, la solidaridad del que está al lado. Básicamente eso es lo que a esta hora, por lo que nos contá Jorge, es fundamental para tratar de ayudar a quienes han resultado más damnificados, ¿no? Sí. Sí. Sí, principalmente. Claro que sí. Bueno, Jorge y Ailén, les agradecemos mucho por esta comunicación telefónica, por habernos contado, como decimos siempre, en primera persona, esta verdadera tragedia que está sufriendo España y Valencia particularmente. A los amigos que nos miran desde todo el país, gracias a ambos, nos despedimos. Gracias a ustedes. A ustedes. Bueno. Chao. Adiós, gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a ver una imagen sí. puntual que tiene que ver con los rescates que se están realizando a esta hora. Argentina ofreció la ayuda de los cascos blancos, Sí, justamente se ha comunicado, para el presidente enviar. ha dado instrucciones. Claro, y compartimos estas imágenes que tienen que ver con el rescate de un bebé. Estas son las acciones que se están desarrollando en las zonas más complicadas de Valencia, de Castilla. Mucha gente que, como decíamos, ha quedado atrapada en su propio domicilio, algunos en las terrazas, no pueden salir del lugar, y esta imagen realmente es conmovedora. A ver, la infraestructura de las urbanizaciones en España son muy distintas a las de la República Argentina. Es cierto, Valencia es una gran ciudad, pero tiene en los alrededores una serie de urbanizaciones secundarias que podría ser algo parecido a lo que vendría a ser el primer, segundo cordón del conurbano aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero distinto, porque hay extensas planicies de campo entre una ciudad y la otra, porque son lugares serranos de montaña, y eso es lo que ha hecho justamente que se produzcan deslaves o el deslizamiento de agua desde la altura. De hecho, tienen canales, especialmente para este tipo de situaciones de tormentas muy intensas, con lluvias muy abundantes. Hay uno de esos canales que son muy anchos, ¿sí? Y con una muy buena profundidad, para que el agua pueda correr y la zona no se inunde. Pero vuelvo a decir lo que dije en un principio. Llovieron 300, 400 milímetros en menos de 24 horas. Lo que contabas No de hay- los canales, Santi, Sí. es lo que contaba recién Ailén, que nos contaba recién Ailén, ¿no? Este canal Sí. que estaba seco, pero que lamentablemente, y en función de otro canal que estaba más subterráneo, se llenó de agua y determinó la cantidad de tormenta, la cantidad de agua caída, esta verdadera tragedia que están atravesando en este momento en España. Vamos